Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra octava catequesis. Y Dios lo exaltó. Te invito a que me acompañes con este canto que se titula Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate conmigo. Quédate, soy un peregrino. Quédate, Señor. Largo es el camino de tu Pascua y de tu luz, seré testigo. De tu pan y tu vino mendigo. De tu pan y tu vino mendigo. Quédate, Señor. Oh Señor, mi Señor, caminando a tu lado escucho tu voz. Oh Señor, mi Señor, tú renuevas mi amor y me llamas tu amigo. A tu lado mi camino se orienta contigo, Señor, para ser tu testigo. Quédate, Señor. Quédate conmigo. Quédate, soy un peregrino. Quédate, Señor. Largo es el camino de tu Pascua y de tu luz, seré testigo. De tu pan y tu vino mendigo. De tu pan y tu vino mendigo. Quédate, Señor. Preparada la cena, los ojos despiertan, ven la luz. Emaús, el camino es posada, las brasas son llamas con Jesús. Anochece en Maús y amanece la esperanza con Jesús. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy, en este miércoles, el Señor nos invita a reflexionar ahora acerca de Jesús que ha sido resucitado,
que ha resucitado y nos ha ganado la vida eterna a todos. Por eso yo los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios y nos dispongamos también para escuchar esta catequesis y así podamos considerar nuestro camino de conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú has venido a nuestro mundo, te has hecho uno con nosotros. Has caminado los mismos caminos polvorientos y también te has quemado con el mismo rayo del sol. Nos has hablado del amor, nos has hablado del Padre Celestial y también has depositado en nosotros tu Santo Espíritu. Por eso esta noche en que vamos a recordar los pormenores de tu resurrección, queremos darte gracias porque justamente también a través de esa resurrección y venciendo al principal enemigo que es la muerte, nos invitas a darnos cuenta que hemos sido creados y estamos llamados para la vida. A ti el honor, el poder y la gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, hermanos, hermanas, comenzamos esta catequesis en donde justamente vamos a hablar de cómo Dios ha exaltado a Cristo. Hablaremos justamente de la resurrección y de la vida eterna. Y vamos a estimar la acción de Cristo al resucitar y los frutos de su resurrección para vivir con plenitud el aquí y el ahora con verdadero espíritu de fe. Porque, claro, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, sobre todo a lo largo de este descompuesto 2020, pues para mucha gente, para muchos de nosotros, pueden parecer momentos muy oscuros. Sin embargo, la luz que nos ofrece, la luz y la esperanza que nos ofrece la resurrección de Cristo, nos animan a darle sentido a nuestra vida y a darle sentido a este momento que tú y yo estamos viviendo. Por eso, retomando ese verdadero espíritu de fe en que Jesús el Señor no solamente padeció y murió en la cruz, no solamente se quedó ahí, en ese instrumento de tortura, sino que en ese mismo instrumento de tortura fue glorificado y resucitó. Resucitó venciendo al pecado y la peor de sus consecuencias, que es la muerte. Como comunidad, como esta comunidad de San Pedro Apóstol, aquí en Atzompa, Tecámac, también queremos esta noche dedicar nuestra catequesis a un miembro muy estimado de nuestra comunidad que se nos fue, que dio durante su corta vida un testimonio de alegría y de entrega. Dediquemos esta catequesis a nuestra hermana Valeria. Ella fue monaguillo y vivió pues con gran alegría su ministerio y pues vamos a dedicarle esta catequesis a ella. En ese sentido, los invito a que escuchemos hoy la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Si de algo vale una advertencia hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos unidos en el Espíritu, si ustedes tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría teniendo unos mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en armonía y sintiendo lo mismo. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Sean, por el contrario, humildes y consideren a los demás superiores a ustedes mismos.
que no busque cada uno su propio interés, sino el de los demás. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Una hermosa lección de parte de San Pablo. Y podríamos pensar que si vamos a hablar de la resurrección, ¿por qué no leímos el pasaje de la resurrección de Jesús? ¿Por qué partimos de este pasaje tomado de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11, que es de donde tomamos nuestra lectura del día de hoy? ¿Por qué esta lectura y no la de la resurrección? Porque quizás esta lectura también nos habla de la resurrección, pero desde otro sentido, desde las consecuencias, desde los frutos de la resurrección. La resurrección de Jesús no es solamente, vamos a decirlo de esta manera, no es solamente otro milagro más, porque pudiéramos tener la tentación de verlo como un milagro más. Curiosamente, durante esta semana, estuve leyendo algunos escritos de muchos santos y estaba viendo principalmente un retiro que escribió un sacerdote inglés a principios, hace prácticamente un siglo. Ese retiro, este sacerdote inglés lo ha de haber predicado casi por estas fechas, pero hace un siglo, en 1920, por ahí más o menos. Y curiosamente, a lo largo de todas las charlas que da en ese retiro, lo dirige a jóvenes universitarios allá en Inglaterra, y curiosamente no toca el tema de la resurrección. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y analizando escritos de muchos santos, se detenían mucho en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y en la crucifixión, y poco se hablaba de la resurrección. Creo que la resurrección es un valor que hemos redescubierto los cristianos del último siglo para acá, quizás del Concilio Vaticano II para acá. ¿Por qué? Porque, como bien dice San Pablo en otro de sus escritos, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido y estaría completamente vacía. Porque la misión de Cristo no terminó aquí. La semana pasada, en la catequesis del miércoles anterior, analizábamos lo que significaba el gran sacrificio de Cristo y lo situábamos justamente en el contexto de la Eucaristía, porque es ahí donde cada domingo a domingo y cada día que se celebra la Santa Misa, se vuelve a vivir el sacrificio máximo del amor, ahí en la Eucaristía. Pero el punto es que el sacrificio del amor de Cristo no se queda solamente en su pasión y en su muerte. A mí me sorprende mucho cómo durante la Semana Santa se le da mucha importancia solamente a la pasión y a la muerte de Jesús. Y mucha gente asiste, por ejemplo, al acto piadoso del Via Crucis. Y qué bueno, es muy importante porque el misterio de nuestra redención abarca esos tres grandes acontecimientos: la pasión de Jesús,
cuando Él sufre los horrores del martirio, vamos a decirlo así, cuando se despide de sus apóstoles en la última cena, cuando sufre esa agonía en el huerto de Getsemaní y cuando pues es crucificado, desde luego, y además su muerte en la cruz, que para nosotros incluso es hasta el signo de nuestra fe, no por el martirio en sí, sino porque al final de cuentas es ahí donde Jesús es glorificado, porque no se queda en la cruz. Justamente ahí está la grandeza de la crucifixión, que Jesús, aunque muere en la cruz, no termina su ministerio en la cruz. Su ministerio va más allá, porque vuelve a la vida por su propio poder, porque es Dios, es amo y Señor de la vida, amo y Señor de la vida. Por eso es que ahora también le damos una fuerza a la resurrección, no nos quedamos en el sufrimiento. Y por eso el tema de hoy es un tema más bien festivo. Acabamos de celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. ¿Y por qué Jesucristo es Rey del universo? Pues justamente porque por la palabra del Padre, el Verbo encarnado, todo fue creado. Y tan todo fue creado que el Señor lo exalta y pone a sus pies la creación entera. Por eso Jesús es Rey del universo. Y lo exalta además con ese acto maravilloso de volver a la vida. Resucita, no se queda en la muerte. Por eso, hermanos, hermanas, hoy que meditamos este importante misterio de nuestra fe, tenemos que tener bien claro que no podemos quedarnos solamente ahí, en un Jesús en la cruz, sino que tenemos que trascender al Jesús de la cruz. El Jesús de la cruz nos recuerda, sí, el sacrificio del amor, y nos recuerda, y por eso lo tenemos como signo de nuestra fe, por eso lo usamos en el cuello, en un crucifijo, por eso lo tenemos asociado al altar de la palabra, al altar de la Eucaristía, de la cena, por eso lo tenemos como signo de nuestra fe, porque ese acto de amor va más allá de la muerte. Va más allá de la muerte. Ciertamente se nos anuncia la buena nueva de la promesa hecha a nuestros padres, que no quedamos a expensas del pecado y de la peor de sus consecuencias, que es la muerte. Dios promete un redentor, alguien que nos va a liberar de ese pecado que hemos cometido y de la muerte que ha sido el producto de nuestro pecado. Porque recordemos que uno de los peores sentimientos que nos deja el pecado es sentirnos muertos, es sentir que por nuestro pecado no podemos vivir con plenitud. Y es una de las consecuencias del pecado, y por eso de una u otra manera el pecado nos horroriza o nos lastima o nos tiene incómodos. No sé si lo han sentido, yo sí lo he sentido con mi pecado. Entonces Jesús viene a liberarnos justamente de ese pecado y obviamente de la muerte. Dios ha cumplido su promesa. Ha enviado al Verbo, ha enviado al Dios con nosotros, que se ha sacrificado a sí mismo para limpiarnos de esa ingratitud que tuvimos como hijos. Y además nos devuelve la vida, puesto que hemos sido creados para la vida. Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, recordemos también el relato del 2º capítulo del Génesis, Dios insufla en nosotros su espíritu que da vida. Entonces hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Entonces, la salvación se completa cuando nos es devuelta la vida, cuando Cristo vence al peor de sus enemigos. Cuando hablamos de los enemigos de Cristo, lo decía también el Padre Armando en una de sus oraciones,
Cuando Jesús vence al gran enemigo, no se está refiriendo a un enemigo humano. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera se está refiriendo solamente al demonio, que es su principal opositor. Se está refiriendo a la muerte, a la muerte. Entonces Jesús, al vencer a la muerte, nos está devolviendo entonces lo más grande para lo que hemos sido creados, para la vida. Cristo resucitó de entre los muertos. Con su muerte venció a la muerte misma, y a los muertos les ha devuelto la vida. Incluso en el credo, en el que llamamos símbolo de los apóstoles, o también conocido popularmente como el credo corto, hay una parte que luego nos saca un poco de balance, porque lo decimos poco, y cuando lo decimos como que nos saca un poquito de balance, ¿no? Después de hablar de la muerte de Jesús, decimos: y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó. Justamente lo decimos porque Jesús ciertamente gustó de la muerte para bien de todos, y al ser verdaderamente Hijo de Dios y al ser Él el que nos rescata de la muerte, es necesario que baje al mundo de la muerte. El infierno para nosotros los cristianos es la aniquilación. Es el descubrir que aunque hemos sido hechos para la vida, nosotros mismos en nuestro pecado hemos renunciado a la vida. El que se condena, ese fuego eterno del que se habla, es el fuego que te provoca el saber que has perdido la dicha máxima por el pecado. Y por eso hablar del infierno hoy en día no es anacrónico, no es tocar un tema que se ha perdido o que ha sido superado, para nada. Es recordar justamente de qué nos está rescatando Cristo. Porque la muerte verdadera, la que sí nos debe de dar miedo, ahora que estamos muy envueltos en la muerte por el COVID, por esta pandemia, debemos de recordar que no es a la muerte física a la que le tenemos que tener miedo. Esa tiene solución. ¿En dónde tiene solución? En la gran esperanza de la resurrección. A la muerte a la que sí le tenemos que tener miedo es a la muerte eterna, a la aniquilación que no nos somete Dios. Dios no nos somete a la aniquilación porque Él no nos ha creado para eso. Quien se somete a la aniquilación es el ser humano que por su pecado renuncia a la vida. Y ahí está lo grave, ahí está lo cruel, lo verdaderamente cruel y horroroso del infierno. Esas llamas de las que luego hablamos, las hablamos metafóricamente en ese sentido. Ese fuego que te quema de saber que te has perdido de algo bueno. Acuérdate en tu adolescencia cuando tus papás no te daban permiso de ir a una fiesta. ¿Cómo se sentía ese coraje que sentías de saber que tus amigos se estaban divirtiendo y que tú estabas encerrada en casa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Reviven esos horrores de nuestra adolescencia? Imagínenselos, pero exponenciados a 1000, porque estás viendo, eso es lo terrible, estás viendo la vida, una vida a la que ya no puedes acceder, porque no te diste el chance del arrepentimiento, del perdón y del dejarte resucitar. Cuando Cristo ha resucitado, también lo deja un poquito a que tú decidas aceptar o no esa resurrección. Y eso es lo maravilloso del amor de Dios, que no te fuerza absolutamente a nada. La resurrección de Cristo tiene una serie de consecuencias, y en esta lectura de Pablo, en cierta manera, nos refleja esas consecuencias cuando nos habla de esos sentimientos de Cristo. Tener esos sentimientos de Cristo, o los podemos tener justamente porque son sentimientos que nos producen la vida. La vida te lleva a la alegría, la vida te lleva a la alegría, la vida te lleva a la misericordia, la vida te lleva al buen ánimo. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, hermanas, hablar de la resurrección de Cristo es hablar de la posibilidad que tenemos en esta vida de ir construyendo la vida eterna.
Porque Cristo ya hizo su obra y sigue haciéndola en cada Eucaristía que celebramos, ya sea entre semana o sobre todo la solemnísima Eucaristía dominical. ¿Sí? Ahí Cristo sigue obrando nuestra salvación. Pero Cristo la obra, ¿quién la tiene que aceptar? Yo. Podríamos decir nosotros diría algún santo sacerdote de nuestra diócesis, nosotros me huele a mucha gente. Yo la tengo que aceptar. Y aquí está el punto. Cristo, que es el primogénito, nos devuelve la vida, nos devuelve la alegría, nos devuelve la posibilidad de gozar del encuentro, del verdadero encuentro con Dios. Y esa es la gran esperanza de nuestra fe. Si no tuviéramos esta esperanza, todo lo demás no tendría caso. No tendría caso celebrar la Eucaristía. Fíjate bien, hasta ese nivel no tendría caso celebrar la Eucaristía si no tuviéramos la esperanza de los resultados de esta Eucaristía, que es la resurrección, la vida eterna. No tendría caso rezar tantos rosarios por nuestros difuntos, porque entonces, ¿qué le pides a Dios para un difunto si no es la vida eterna? ¿Recuerdan? Que es la oración de los difuntos, ¿no? Concédele, Señor, el descanso eterno. ¿Y cuál es el descanso eterno? La vida eterna. Si no, entonces, ¿para qué? No tendría caso ni siquiera hacer estas catequesis, porque entonces estaríamos engañando, estaríamos mintiendo, estaríamos vendiendo una idea que no existe. Y no. Justamente lo que hemos querido transmitirte a lo largo de estos días y que trataremos de seguirte transmitiendo mientras duren estas catequesis es la alegría de sabernos salvados. ¿Y cuál es esa salvación? Saber que seguiremos vivos, que aunque nuestro cuerpo muera, nosotros seguiremos vivos en el amor. ¿Pero quién acepta esa vida? Yo. Porque Dios ya hizo su obra. Entonces, hermanos, que el Señor hoy nos dé la gracia de aceptar esta redención, de no dormirnos en nuestros laureles y decir, al fin que Jesús ya lo hizo, ya lo obró. Sí, Él ya lo obró, pero soy yo el que tiene que tomar la decisión de aceptarlo, de quererlo, de vivirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro siguiente canto, hermanos, es el himno pascual. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz.
venerable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que a todos conduce al Padre. Amén. El texto con el que inicio esta catequesis, esta reflexión, lo solemos leer todos los años en el oficio sagrado de lecturas del Sábado Santo. Es una lectura que no es bíblica, es más bien de la tradición de la Iglesia. Descenso del Señor a los infiernos. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio, porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto, y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Él que es el mismo tiempo Hijo de Dios, Hijo de Eva, va a liberar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan grande acontecimiento, exclama y dice: «Mi Señor esté con todos». Y Cristo respondiendo dice a Adán: «Y con tu espíritu». Y tomándolo por la mano le añade: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz». Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo. Y ahora te digo, tengo el poder de anunciar a los que están encadenados: salgan, y a los que se encuentran en tinieblas: ilumínense, y a los que duermen: levántense. A ti te lo mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición de siervo. Por ti yo que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en ese huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara que he soportado, para devolverte el primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero. Por ti los he aceptado, que maliciosamente extendiste tu mano sobre el árbol. Dormí en la cruz,
y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado, mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos. Se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros están abiertos, y el reino de los cielos, que existe antes de los siglos, está preparado. Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que nos concedas a todos que, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitemos también contigo a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero que tomes estas palabras, retómalas en tu corazón, y en una palabra o una frase muy sencilla, en las redes, en el Face, en el YouTube, mis hermanos que están aquí escuchándonos, nos compartas este texto. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te inspira? No es explicación, no es qué entendiste. ¿Cómo te hace sentir? Una palabra o frase muy rapidita y sencilla. Hermanos que están aquí, esperanza, amor, fuerte, vida, fe, entrega, amor, entrega. Hermano, hermana, te anuncio una gran alegría. Cristo ha resucitado. Por supuesto que está resucitado. Es una catequesis hermosa esta noche, porque ese es el sustento de nuestra fe. Ya lo dijo Pablo, ya lo dijo Alfonso retomando a San Pablo. Y si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, esto sería una mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces estaríamos perdidos. Y nada de lo que hacemos en la vida, en la iglesia, en cualquier lugar, tendría sentido alguno. Cristo resucitó y para llegar a la resurrección, antes tuvo que morir. Y la semana pasada ya lo hablábamos. El trono glorioso de nuestro Señor es la cruz, porque entonces la cruz deja de ser un lugar de tormento para convertirse en la arma más poderosa de nuestra salvación. Y quizá esta homilía hermosa que hemos escuchado nos lo refleja. Tuvo que morir de la forma que murió para que entonces nosotros pudiéramos acceder a los beneficios de su muerte y resurrección. Ciertamente esta homilía es una homilía bastante interesante porque nos habla de que antes de esta gran y portentosa resurrección, Jesús baja a los infiernos. Ya lo explicó también el ministro Alfonso, infierno, el sentido tan importante para nosotros. Y quizá un sentido más bíblico tendrá que ser, más teológico. Se refiere a este lugar donde descansan, donde están guardados aquellos que, aunque sin conocer a Cristo, ya creían y ya sabían de Él. Quizá en otras interpretaciones lo escucharemos como el seno de Abraham,
y bastantes cosas más que no entraré en esa profundidad. Y les decía que este texto es muy importante e interesante porque más allá del sentido espiritual, más allá del sentido extraordinario y sobrenatural de la resurrección, nos invita a tocar puntos de la vida cotidiana. Cierto, vamos a resucitar, si así nuestros actos son dignos de ello. Pero no tenemos que esperar a morirnos físicamente para eso. La resurrección se hace todos los días. Y entonces, esta homilía toca puntos importantes, porque Jesús va y busca a los que viven en tinieblas. Hoy es una hermosa noche para que reconozcas cuáles son tus tinieblas. Y no para que las reconozcas y en la tiniebla te quedes sufriendo, sino para reconocer que Cristo, que es luz, ilumina las tinieblas. Este espacio sagrado siempre lo preside el cirio pascual. Hoy quisimos ponerlo en un primer plano porque esta luz es signo de Cristo resucitado. Cuando estamos en tinieblas, basta una pequeña luz para dar calma, para dar tranquilidad, para dar esperanza. Este es Jesús resucitado, el que va en tu tiniebla y entonces ilumina tu vida. Es un buen momento para reconocer también de qué tenemos que levantarnos, de qué tenemos que despertar. Porque entonces dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos convertido en muertos en vida? ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida, nuestros actos, no nos mantienen más como hijos de la muerte que como hijos de la vida? Hoy el anuncio es este: levántate, sea cual sea tu muerte, la que sea, porque entonces Cristo tiene el poder para rescatarnos. El grande acontecimiento de la resurrección, los cristianos lo celebramos en la fiesta de Pascua. Pascua del hebreo Pesaj, es decir, paso. Porque entonces la Pascua es eso, el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. ¿Cuál es el paso que tienes que dar? ¿En dónde estás atorado? ¿Qué paso, qué camino tienes que recorrer? Y por supuesto, que implicará pagar una consecuencia, recorrer un camino, avanzar un trayecto, sufrir quizá la consecuencia. Pero el paso está ahí. ¿Hacia dónde tienes que encaminarte para resucitar con Cristo y hacer Pascua con Él? Utilizo mis últimos minutos de esta catequesis para remitirme a frases fundamentales de un himno también muy antiguo, hermoso, que la Iglesia propone a través de los siglos como el gran anuncio de la resurrección, el exulte del pregón pascual. Este canto que anunciamos y con la que se abre la noche santa de la resurrección. Y quiero tocar puntos claves para que reconozcas a dónde nos invita la resurrección de Cristo. De entrada, el pregón pascual repite comúnmente: esta es la noche, esta es la noche, esta es la noche. Inicia con una frase importante: esta es la noche en que la columna de fuego esclarece las tinieblas del pecado. Porque entonces la resurrección de Cristo nos saca de ese pecado del que ya hablamos. Pecado que no le hace mal a Dios. Pecado que nos mata hoy y siempre a ti y a mí. Cuando estemos a punto de pecar, recordemos esta luz, esta columna de fuego capaz de esclarecer nuestra vida. Esta es la noche en que todos los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo
y la oscuridad del pecado. ¿Qué es un vicio? Un vicio es cualquier cosa, sustancia, persona, situación que nos esclaviza. ¿De qué eres esclavo hoy? ¿De alguna sustancia? ¿De tu trabajo? ¿De tu pareja? De tantas cosas somos esclavos. La resurrección de Cristo nos saca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Esta es la noche en que se rompen las cadenas de la muerte. ¿Qué te encadena a ti? Me da mucha risa y lo digo con toda la intención. Estas charlatanerías de brujería de te vamos a desencadenar. Vamos a quitar las cadenas de la generación de tus abuelos. Tonterías. El único capaz de romper nuestras ataduras y nuestras cadenas es Jesús. Que por cierto, cadenas que nadie te puso. Cadenas que libremente has elegido tener. Esa es la noche y siempre está presente. Esta es la noche en que Dios, para rescatar al esclavo, ha sacrificado al Hijo. Qué hermoso saber eso. Ya lo decía el Padre en la catequesis pasada. Dios no perdonó a su propio Hijo. ¿Qué padre entrega a su Hijo? Pues Dios lo hizo con nosotros. Si saber esto no nos estremece la piel, entonces nos hace falta entender el misterio de la resurrección. Esta noche santa, dice, la resurrección de Cristo ahuyenta los pecados, lava nuestras culpas. A veces más que el pecado, lo que nos carcome es la culpa. Cristo resucitado nos permite expiar esas culpas, devuelve la inocencia. Y quien no entra al reino de los cielos como un niño, entonces no será digno. Expulsa el odio. Cuánto odio hay en nuestro corazón por nuestra historia, por lo que hemos vivido, por el daño que nos han hecho. Pues Cristo resucitado expulsa el odio. Trae la concordia. Cuánta guerra en nuestros hogares, en nuestros países, en nuestro pueblo, en nuestra vida, que Él es capaz de quitarla. Doblega a los portentosos. Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Por eso he repetido muchas veces que Jesús es el Dios que se hace hombre para que el hombre se haga como Dios. Si nos ha quedado claro en algún momento esto, entonces nuestros actos serían distintos. Tengo 3 minutos. Efectos concretos de la resurrección. La paz. El primer anuncio cuando Jesús se encuentra con sus discípulos es: la paz esté con ustedes. Que por cierto lo mantenemos en la liturgia sagrada. Es el principal saludo de los judíos, el shalom. Hoy Jesús resucitado es capaz de devolvernos la paz. A pesar de que el mundo está vuelto loco, a pesar de que el mundo está de cabeza, el resucitado nos da la paz. Segundo efecto, envío. Cuando Jesús resucita, manda a sus discípulos a tal o cual lugar. Vayan a Galilea, que allá los veré. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. Vayan. Creer en la resurrección de Cristo no nos permitiría estar estáticos. Nos hace movernos, avanzar, actuar. Libera. El tercer efecto, libera de los pecados. Vayan y perdonen los pecados. Yo les doy ese poder. Y entonces recuerda a Pedro con este pecado tan grande de la negación. Y es Cristo resucitado quien se acerca a redimirlo de la misma manera que lo hizo. 3 veces lo niega Pedro y 3 veces Jesús lo hace afianzar su fe.
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿en serio me quieres? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Porque entonces al Señor no le importa su pecado. El Señor va a rescatarlo. Valentía. Cuarto elemento, valentía. Pensemos en la cobardía de los discípulos que ni siquiera se atrevieron a estar frente a la cruz. Por cierto, el Evangelio dice, estaban encerrados por miedo a los judíos. Por supuesto, si eso le hicieron al maestro, ¿qué no les tocaba a ellos? Y el Señor los envía. Y por cierto, si nos ponemos a leer la historia de los apóstoles, este envío a todos les causa la muerte por martirio, menos a Juan. Es un sentido interesante. Nos da su espíritu. La resurrección de Cristo nos da su espíritu, que justamente hablaremos próximamente, no sé si la siguiente semana. Y por último, se hace palpable en la Eucaristía. Con la resurrección de Cristo, la Eucaristía que hablábamos hace 8 días, entonces toma especial significancia y valor. ¿Por qué? Porque entonces ahí está presente. Y por último, nos libera de la muerte eterna y de la muerte que tú y yo y todos hoy estamos viviendo. Te lo repito, Cristo resucitó. Que esa sea nuestra alegría. El mensaje central de nuestra fe, que le debe de dar sentido total a nuestra vida, a nuestras acciones, no solamente a lo que hacemos como cristianos, como católicos, sino lo que hacemos cotidianamente. Por eso te invito a que vayamos terminando esta catequesis de hoy, además de pensando en estos detalles de los que nos habló Jesús Alberto, también pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de aceptar la vida que nos regala por la resurrección, de no amar tanto nuestro pecado que nos quedemos con él y prefiramos la muerte. Que el Señor pues nos siga ayudando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, en tus manos ponemos nuestra vida, porque sabemos que tú has resucitado y con esa resurrección nos das vida y vida en abundancia. Por eso, hoy queremos reconocerte como el resucitado, como el que nos libera en la vida a través de este canto sencillo. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya.
Digamos todos juntos: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, hermanas, con gran alegría hemos terminado nuestra catequesis y vayamos a dormir en paz. Iba a decir a descansar en paz, pero creo que suena un poquito raro. A dormir en paz, llevarnos esta tranquilidad de sabernos resucitados. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles para nuestra novena catequesis. Sí, nuestra novena catequesis. Vamos a terminar con nuestro canto de final, que ya no lo sabemos, ya lo hemos cantado en las ocasiones anteriores. Recuerden darle like en Facebook y darle like en YouTube, suscribirse al canal de YouTube y por favor usen su cubrebocas, todavía estamos en pandemia. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego
a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbre un nuevo día, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo, que por las tardes marinero pueda guiar. 5, 6, 7, 8. Con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y pon fuego en mi alma, que de tu brillo salga calma y la paz. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré.